Pregunta complicada. ¿Cuántos se han coronado antes de Carlos III como rey de Inglaterra? Es muy difícil saberlo. Todo va a depender de cuántos tengamos en las interpretaciones diferentes. Primero, ¿qué es Inglaterra? Segundo, ¿qué es ser un rey? Y todo eso nos da una diferente perspectiva cuando analizamos cuántos reyes de Inglaterra ha existido. Definamos primero el territorio, y esto lo hemos visto en otras sesiones anteriores. Tenemos un reino de Inglaterra que existía hasta 1707 y un territorio de Gales. Y era un territorio, no era un principado. Más adelante se convertirá en principado. Y en 1536 se fusionarán el reino de Inglaterra y Gales y quedará uno solo. Vamos a ir reduciendo los territorios. Y al mismo tiempo, por el otro lado, tenemos un reino de Escocia, que lo tenemos más o menos desde el año 843 y que finalmente en 1707 se va a unir con Inglaterra y con Gales para formar el reino de Gran Bretaña. Es decir, vamos evolucionando, vamos pasando de una Inglaterra a una Gran Bretaña. Y después nos queda por otro lado algo que es un señorío, solamente un señorío de Irlanda, y que en 1541 Enrique VIII lo va a convertir en un reino para ser él el primer rey de Irlanda en 1541. Y ese territorio de Gran Bretaña y de Irlanda después se van a unir en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda en 1801, en época de la reina Ana. Y tenemos entonces, ese es como la gran definición de lo que es el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, que todavía existiría si no fuera porque Irlanda tuvo una guerra civil y tuvo que dividirse en dos partes en el año 1922. Y quedó entonces el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y quedó un estado libre de Irlanda en 1922, que más adelante en 1937 se llamará la República de Irlanda. Entonces, ¿desde cuándo definimos rey de Inglaterra, rey de Gran Bretaña o rey del Reino Unido y de Gran Bretaña e Irlanda o rey del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte? Son cuatro o cinco conceptos completamente diferentes. Ahora miremoslo sobre la línea de tiempo. Y quienes me han acompañado a lo largo de los cursos de historia de Inglaterra han visto esta línea de tiempo varias veces conmigo. Tenemos un gran momento de quiebre en el año 1066. Es el momento en que tenemos una división entre un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, por ponerlo de esa manera. Teníamos una Inglaterra que venía antes de 1066, en una época romana, después tenemos una época vikinga, después tenemos una época anglosajona, después volvemos a la misma época vikinga y danesa. Y finalmente en el año 1066 tiene una gran invasión de los normandos. Y esa gran invasión de los normandos es lo que divide la historia de Inglaterra en dos, antes de los normandos y después de los normandos. Los normandos eran franceses, pero realmente los normandos eran vikingos. Eran vikingos que se habían establecido en el norte de Francia porque el rey de Francia les había dado un territorio al norte con tal de que no siguieran invadiendo la ciudad de París. Pero eran unos vikingos que estaban establecidos y terminan llegando en el año 1066 en un episodio que es muy curioso, pero que es tal vez el episodio más importante de la historia de Inglaterra. Y después de eso vendrán otros franceses, pero un poco más del sur, del territorio Anjou, angevino. Y ahí vendrán los Plantagenet, los angevinos. Y después estos serán derrotados por los Tudor en 1485, quienes a su vez, por no tener sucesión, van a ser reemplazados por los Estuardo, quienes a su vez, por no tener sucesión, serán reemplazados por sus primos protestantes alemanes, que es la dinastía georgiana o hanoveriana. Y que esa misma después, en cabeza de la reina Victoria, cambiará de nombre y se convertirá en la dinastía de la Sajonia, Coburgo y Gotha. Un nombre muy alemán para un país, para un reino que está en una guerra importante en 1917 y por eso decide cambiarse el nombre por la dinastía Windsor. Pero es la misma dinastía Sajonia, Coburgo y Gotha.
Lo que ustedes podrán ver aquí es que desde el año 1066 Inglaterra no tiene reyes ingleses. Desde el año 1066 hemos tenido reyes vikingos, normandos, franceses, angevinos, escoceses y alemanes. Los reyes ingleses, el último fue tal vez Eduardo el Confesor. Eduardo el Confesor, que muere en el año 1066 y es lo que da origen a esa división entre antes y después del año 1066. Antes y después de los de San Eduardo, antes y después de los normandos y de la invasión normanda. Es que en el año 1066 había un rey anglosajón, Eduardo el Confesor, que era tan santo, que fue después canonizado y se le conoce hoy como San Eduardo el Confesor. Pero era tan santo que no tenía relaciones con su mujer y por cuenta de eso no tuvo herederos. Y en el momento de su muerte, en el año 1066, su cuñado, Harold Godwinson, dice, a mí me dijo él que yo iba a ser el rey. Y se corona rápidamente y se corona en una nueva catedral que se está estrenando en ese momento en la ciudad de Londres, construida por Eduardo el Confesor, la Abadía de Westminster. Para no confundirla con otra que hay después en el otro lado, esta era la del Westminster, porque había otra en el Eastminster, entonces esta era la Abadía de Westminster. Y es el primer rey que se corona en esta iglesia. La historia hoy nos va a decir que es el siguiente el que se corona por primera vez, pero realmente es Harold Godwinson, quien pasa la historia como Harold II, Haroldo II, rey de Inglaterra, y que será muy corto tiempo rey de Inglaterra, porque aparecerá un pariente de Eduardo el Confesor y dirá lo mismo que dijo Harold. A mí me prometieron esa corona. A mí Guillermo me dijo, Eduardo me dijo que si yo no tenía, que si él no tenía descendientes, yo iba a ser el rey de Inglaterra. Y en un episodio que está espectacularmente narrado en esta belleza, el tapiz de Bayeux, que está en la ciudad de Bayeux, en Francia, que tiene 70 metros de largo y 50 de ancho y 70 escenas, nos narra todo este episodio de cómo es que está Eduardo en el poder y finalmente es reemplazado por su primo Guillermo el Conquistador. Y las escenas arrancan con Eduardo hablando con el duque de Normandía, con Guillermo, duque de Normandía, y diciéndole que le ofrece la corona. Eduardo muere y al morir Eduardo, Harold rápidamente toma la corona. Y después de eso se viene la gran batalla, las dos batallas importantes que se dan. Una de ellas es la batalla de Hastings, que se da en octubre del año 1066, donde el rey de Inglaterra, Harold II, es asesinado por el invasor Guillermo de Normandía, Guillermo el Conquistador o Guillermo el Bastardo, como también era conocido. Y entonces en ese momento se va a coronar Guillermo como Guillermo I, rey de Inglaterra. Y es el mismo tapiz de Bayeux el que nos muestra la abadía de Westminster, centro de las coronaciones. Y si tomamos en este momento las coronaciones que han existido desde ese momento, desde la coronación del rey Harold II, tenemos aproximadamente 42 coronaciones que se han hecho en la catedral. Hay solamente dos que no se han realizado en la catedral. Dos coronaciones que no se realizaron en la catedral de Westminster, abadía de Westminster hoy en día, pero que tampoco se realizaron en ninguna parte. Ya las vamos a ver. Pero entonces lo que vamos a tener es una nueva iglesia que va a ser el centro de todas las actividades de la realeza, no necesariamente de la religión, porque la abadía de Westminster, como lo veremos en otra siguiente sesión, tiene un estatus diferente frente a la iglesia de Inglaterra. Aquí el que manda es en la familia real. Es un estatus diferente que ya entraremos a explicar. Y entonces en esta abadía de Westminster viene la coronación de Guillermo el Conquistador el 25 de diciembre del año 1066 y es el segundo rey en ser coronado en la abadía de Westminster, pero es el primero de esta nueva dinastía normanda, que entrará en unas guerras civiles hasta que finalmente sea reemplazada esa dinastía por otra dinastía, la dinastía también francesa de los angevinos o Plantagenet.
Los normandos estaban arriba sobre el Canal de la Mancha. Los angevinos van un poco más hacia el centro y vienen conquistando una gran cantidad de territorios mediante la fusión de su matrimonio de los angevinos de Anjou con la bellísima, lindísima y siempre muy bien emparentada Leonor de Aquitania, dueña de los territorios más grandes en Francia. Y ese matrimonio es lo que dará inicio a una nueva dinastía en Inglaterra, que es la dinastía de los Plantagenet, la dinastía de los Angevinos, que se coronará en 1154 después de una guerra civil en que la madre de Enrique II, Matilde, finalmente accede a no coronarse como reina de Inglaterra y que el derecho le sea trasladado a su hijo, el futuro Enrique II. Y esta es la dinastía más larga en la historia de Inglaterra. Aquí vamos a tener toda clase de reyes y vamos a tener toda clase de dudas sobre quiénes fueron reyes. Enrique tuvo 2 o 3 hijos que fueron reyes. El primero de ellos, Enrique, el rey joven, que nunca fue realmente un rey, porque murió antes que muriera su padre, pero había sido designado por su padre. ¿Lo consideramos o no lo consideramos rey? Esas son las dificultades que tiene la historia para llegar a unas precisiones científicas de cuántos reyes existió cuando realmente no tenemos una metodología en la cual hayamos todos estado de acuerdo en su denominación. Y después de esto tendrá otros 2 hijos que son Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra, muy famosos. De Juan Sin Tierra vendrán después los otros Enriques, Enrique III, Enrique IV, y vendrá la lista de los Eduardos, Eduardo I, Eduardo II, Eduardo III, y a la muerte de Eduardo III se inicia ese gran conflicto, esa gran guerra civil en Inglaterra, la Guerra de las Rosas. La Guerra de las Rosas que solamente va a terminar cuando un invasor entre francés y un poco de galés termina quitándole la corona a sus parientes, los Plantagenet. Y eso era en las guerras de las rosas. Y en esa guerra de las rosas va a morir un rey de Inglaterra que nunca se coronó, el rey Eduardo V, uno de los 2 príncipes en la torre, hijo de Eduardo IV, que fue secuestrado por su tío, el nefasto Ricardo III, para que no pudiera llegar a ser coronado. El título se le dio y se conoce en la historia hoy como un rey de Inglaterra, Eduardo V, y su desaparición fue siempre un misterio. Pero sin embargo, no fue coronado. Es uno de los 2 reyes de Inglaterra que nunca fue coronado. Y finalmente lo que hace es que Ricardo III, el nuevo rey de esa dinastía Plantagenet angevina, es derrotado por ese galés, por los Tudor, por Enrique VII, y da inicio a la dinastía de los Tudor. Una dinastía muy corta que se caracteriza por ser la dinastía de las 6 esposas del famoso Enrique VIII, hijo de Enrique VII. Enrique VII, 6 matrimonios y sin embargo 3 hijos reyes y ningún nieto rey de Inglaterra. La sucesión de Enrique VIII queda truncada cuando ninguno de sus 3 hijos, Eduardo VI, María I y Isabel I, ninguna de esos puede tener hijos y por lo tanto la corona tiene que pasar a sus primos escoceses, un hijo de María Estuardo. Y viene la nueva dinastía de los Estuardo, escoceses. Un juego que había hecho Enrique VIII para quedarse él con Escocia terminó resultando al revés. Escocia se quedó con Inglaterra. Y viene esta dinastía de los Estuardo que estará hasta desde el año 1603 hasta el año 1714. Y tendremos un Jacobo I, un Carlos I decapitado, guerra civil. Tenemos un interregno con Oliver Cromwell y después la reposición, la sustitución, la llegada de nuevo de la monarquía con Carlos II, Jacobo II, la revolución gloriosa con Guillermo III y María II, y finalmente la reina Ana, que muere sin tener herederos. Y la corona pasa como en el caso anterior, pero esta vez va a pasar a unos primos lejanos alemanes, solo porque eran protestantes, porque se había modificado la constitución para que no volviera a existir reyes católicos en Inglaterra. Entonces la corona tiene que pasar a unos primos lejanos en Hannover, que son los Jorges, que no hablaban inglés
y que vivían en Alemania y tenían más interés por sus territorios alemanes. Jorge I, Jorge II, Jorge III, Jorge IV, Guillermo IV y finalmente la reina Victoria. Todos estos coronados en la abadía de Westminster. La reina Victoria tiene un lugar especial aquí, porque es que ella al casarse con un príncipe de Sajonia, Coburgo y Gotha, el príncipe Alberto, cambia la denominación y de aquí en adelante tenemos la dinastía de los Sajonia, Coburgo y Gotha en 1837. Y esa dinastía, los Sajonia, Coburgo y Gotha, que tiene su primera reina, la reina Victoria, y su segundo rey, Eduardo VII, con su tercer rey, Jorge V, deciden cambiar su nombre porque es que en 1917, en plena Primera Guerra Mundial, Inglaterra no podía darse el lujo de tener el nombre de una dinastía alemana. Y se cambia por el nombre inglés de Windsor, que serán los reyes Jorge VI, después su hijo Jorge V, después su hijo Eduardo VIII y Jorge VI. Eduardo VIII es el segundo rey de Inglaterra que nunca fue coronado, porque él decide abdicar por un amor que tenía, un amor imposible, por una divorciada que no iba a ser aceptada jamás por el establecimiento. Y él decide simplemente abdicar a la corona de Inglaterra y la corona pasa a manos de su hermano Jorge VI, quien será a su vez el padre de Isabel II. Un rápido recorrido por toda la historia de Inglaterra, por los últimos 1000 años, desde el año 1066, del momento en que es la invasión de los normandos, los vikingos del norte de Francia, hasta nuestros días cuando tengamos la coronación del rey Carlos III de Inglaterra. Vamos a ver en la siguiente sesión dónde coronaban a los de antes del año 1066, porque tenemos grandes reyes, Ethelstan, Alfredo el Grande, los vikingos, Canuto, todos esos, dónde se coronaron y cómo funcionaban esas dinastías.